presidencia pro tempore cubana de la CELAC se ha dirigido precisamente al cumplimiento de ese objetivo, y de ahí que el tema central de esta cumbre sea la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad. Es cierto que durante los últimos años se han producido avances, pero han sido lentos, fragmentados e inestables. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, en esta semana tuvo lugar esta cumbre de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se reunió en La Habana, Cuba, y bueno, pues se ha emitido una declaración de lo que fue este encuentro de presidentes y de mandatarios el 28 y 29 de enero de este 2014, precisamente en la capital cubana. Estamos hablando de un documento y de un conjunto de ideas que firmaron los que acudieron a esta reunión de La Habana. 83 puntos, 83 puntos son los que conforman este documento, donde desde luego se echa por delante el tema de la unidad. Estamos hablando de un conjunto de planteamientos que se hicieron a lo largo de estos días. Yo le agradezco mucho al doctor Eduardo Bueno León, que es profesor de sistemas políticos contemporáneos. Él es experto en política en América Latina y en los departamentos de Ciencias Sociales y Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, como seguidor y estudioso de América Latina, pues es importante, doctor, que nos des tu punto de vista del alcance, de la significación que tuvo esta cumbre de países. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen, gracias por la invitación. Mira, creo que era importante esta reunión porque era la primera reunión después de la desaparición física de Hugo Chávez, que fue el gran animador de la CELAC. Y además porque nos permite ver qué posición van a tomar los gobiernos de izquierda, que fueron los animadores del CELAC en su fundación, a efectos de la etapa post-Chávez. Y yo creo que la reunión en La Habana tenía ese simbolismo, y creo que los acuerdos a los cuales se ha alcanzado evidencian que hay una nueva etapa, no solamente en cuanto al proyecto del CELAC, sino que los gobiernos de izquierda y de centroizquierda de América Latina están ingresando ya en esa dinámica post-Chávez, post-revolución bolivariana, y que se han concentrado básicamente en el tema de la integración a través de las instituciones, posicionamientos políticos con respecto a algunos de los temas de la agenda latinoamericana, y reivindicar lo que podríamos llamar la integración entre pueblos, no solo de estados o entre estados a través de instituciones intergubernamentales, sino básicamente promover la movilización del pueblo a través de la sociedad civil, las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, para que también apoyen, se sumen al proceso de integración. ¿Y qué me dices, doctor, de Cuba? Cuba anfitriona, Cuba la sede de este encuentro de América Latina y el Caribe en el momento que la propia Cuba está viviendo. Significa en primer lugar el respaldo al proceso de cambio que se está dando en Cuba, impulsado por Raúl Castro, un proceso de cambio que tiene que ver con una transición económica paulatina, el reconocimiento de cambios en la sociedad civil cubana, cada vez más emergente, y yo creo que es un respaldo muy importante, que incluso ha sido hasta rubricado por el presidente Peña Nieto, ¿no?, quien señaló que saludaba la actualización, no le llama transición, sino actualización del modelo económico y social cubano. Entonces yo creo que es un respaldo decidido, y en segundo lugar, un puente. Un respaldo en algo que es una, ¿cómo le llamaremos?, fase transicional, por decirlo. Es un apoyo a la transición cubana, donde obviamente queda pendiente el tema del régimen político, el tema del proceso democrático, que está más vinculado, creo yo, a la existencia física de Fidel, y está más vinculado al respeto que los cubanos tienen por la figura casi mítica de Fidel. Yo creo que el proceso de cambio político se va a dar como una fruta madura, pero luego de crear ciertas bases en lo económico y en lo social. La reunión del CELAC es para respaldar
ese proceso para calmar los apuros y bueno, para mandar una señal muy clara pues a los Estados Unidos y a los opositores al régimen cubano en los Estados Unidos que América Latina apoya los cambios apoya los cambios económicos y sociales en Cuba como la mejor vía para alcanzar posteriormente una liberalización política. Pues sí, desde luego con alto simbolismo y significado que sea en Cuba este encuentro, como acabas de mencionar. El conjunto de temas, bueno, son varios, por supuesto, el tema político, el tema económico, el tema regional. ¿Qué balance haces de CELAC en los ángulos diversos de lo que incluso este documento de 80 y tantos puntos refleja? Hay dos niveles, ¿no? Un nivel en el cual, que son las plenarias, en los cuales los presidentes pueden perfectamente expresar sus opiniones. Creo que hay un nivel que es el trabajo de los grupos técnicos que elaboran los documentos, pero también hay otro nivel que es el de la relación entre presidentes de forma privada. Es la diplomacia entre sombras, pero en el contexto del evento. La diplomacia entre sombras. En el contexto del evento. Entonces ahí se reúnen los presidentes. ¿Ahí es donde ocurren las mejores cosas? Definitivamente, definitivamente, porque es ahí donde los presidentes hablan de aquello que no pueden plantear públicamente, ¿no? Y lo dialogan, lo plantean, lo suscriben, toman acuerdos entre ellos, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Perú y Chile por la sentencia de la Corte de La Haya, ¿no? El pronunciamiento que hizo Ollanta Humala en el contexto del CELAC, diciendo que Perú no tiene problemas de fronteras ya después de esta sentencia. Bueno, esa es una concesión que se ha hecho al gobierno chileno, que estaba planteando que Perú de alguna manera quiere indicar que ya no tiene problemas con Chile después de este asunto. Es muy importante lo que dices, muy importante porque efectivamente después de tan largo proceso de confrontación Perú-Chile por ese tema limítrofe, pues efectivamente se sometieron a un tribunal, al Tribunal de La Haya, que acaba de resolver hace unos días la cuestión. A unos les gusta más que a otros, desde luego, como buen resolutivo judicial, pero que Ollanta Humala haya hecho esa declaración no es poca cosa, efectivamente. Efectivamente, porque está... Porque sí, estoy de acuerdo, o sea, acepto la definición hecha por la Corte. Así es, así es. Y esas posiciones de principio son negociadas por los presidentes antes de ingresar a los plenarios. Y yo creo que eso es lo positivo, porque además son presidentes que tienen coincidencias ideopolíticas, ¿no? E incluso aquellos que no tienen estas coincidencias, como el presidente Santos, por ejemplo, ¿no? O el presidente del Paraguay, participan en el proceso, se hacen más amigos, concilian mejor las relaciones. Déjame, doctor, hacer una pausa, pero déjame regresar al tema del que hablábamos hace un momento sobre Perú y Chile, dado que tu país de origen es Perú, sí. Y para irme a la pausa, ¿te gustó o no lo que hizo la Haya, la resolución de La Haya, el fallo? Es una sentencia justa. Justa, ¿te parece? Sí. Apropiada. Apropiada. Y resuelve bien. Resuelve en gran medida los problemas que estuvieron pendientes, pero podría estar generando otros, que quizás lo comentemos. Después de la pausa, cuéntame eso. Volvemos. Chile cumplirá y exigirá el cumplimiento del fallo de la Corte de La Haya. Ya conversé con el presidente Sebastián Piñera de Chile y ambos mantenemos nuestro compromiso de acatar y ejecutar este fallo de La Haya. Bueno, regresamos, doctor Eduardo Bueno León, en esta conversación contigo sobre la cumbre de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que acaba de tener lugar en La Habana, Cuba. No era el único tema, pero dado que te pregunté y comentamos sobre el resolutivo judicial de la Corte Internacional, donde Perú y Chile dirimieron este conflicto pues de mucho tiempo, te pregunté que si te había gustado como resolución judicial, dices que sí, bueno, que resuelve, pero que puede crear otros problemas. Déjame regresar al punto. ¿De qué estás hablando? Bueno, yo creo que hay en estos momentos dos problemas, hasta tres problemas que se derivan de la sentencia de la Corte, que supongo yo deben ser objeto de una negociación, de una plática, de un diálogo, pero sobre la base del respeto de la decisión de la Corte. Entonces, un primer tema ahí es que al fijar la Corte como límite lo que se llama en el contencioso el hito 1 y el paralelo, automáticamente 3 hectáreas de territorio peruano de la provincia de Tacna aparentemente quedan debajo de ese paralelo. Y el presidente Piñera inmediatamente ha dicho de que eso pasa a ser soberanía chilena.
y el presidente Humala y su canciller han dicho que definitivamente que eso no va a ocurrir, que eso no es así, porque la Corte no está dictaminando sobre el territorio peruano, sino sobre el mar. El mar. Claro, y que no sobre tierras. Claro, y que el hito se vincula al tratado del año 29. Asunto un poco delicado. Lo segundo es que Perú tiene pues en su constitución el límite de las 200 millas marinas desde el año 47 y no ha firmado el CONVEMAR, la Conferencia del Mar, como los Estados Unidos, que no la ha firmado. Entonces Chile sí la ha firmado. Y entonces lo que Chile está planteando es que Perú modifique su constitución y firme el CONVEMAR. Y eso sí no es un acto muy amistoso, pedirle a un país que modifique su constitución. Y además el sentido de territorialidad de las 200 millas en el Perú es muy fuerte. Sin embargo, se ha presentado en Chile esta posición como una condición para instrumentar la sentencia. Asunto peligroso. Y una tercera cosa que creo yo se deriva también de esto es que una de las provincias peruanas, Tacna, prácticamente se queda sin acceso al mar. Los pescadores tacneños de la provincia del sur, fronteriza, tienen que orientarse, ¿no? Comprar embarcaciones más grandes, supongo yo, para poder salir a faenar hacia el norte. Y esto los perjudica económicamente a los pescadores de Tacna, a los pescadores de Moquegua. Y yo creo que los que se han beneficiado son con la sentencia, son los pescadores de Arica y son las empresas pesqueras chilenas que explotan el mar entre la costa y hasta 80 millas, porque es la zona más rica. Pues todo un tema para seguirse de cerca, que es ya la aplicación de una sentencia, de un fallo y estas derivaciones que no son cualquier cosa. Que no son cualquier cosa. Tal como lo dices, Eduardo. Y bueno, déjame regresar al tema de la cumbre de La Habana, a CELAC. Como organismo regional, como un organismo de una comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, ¿qué importancia está adquiriendo? ¿Qué peso específico en la región? Pues pongámoslo contra la OEA. Pongámoslo contra una figura que tiene otro alcance y otras dimensiones y otros participantes, Estados Unidos y Canadá. Entre CELAC y OEA, ¿qué tipo de papel e importancia para la región están teniendo? Yo creo que la diferencia la marcaría que el CELAC debe tener participación ciudadana y participación de la sociedad civil y no ser solamente un mecanismo entre gobiernos y estados. Ahorita es eso. En estos momentos se está construyendo esa plataforma, pero no existe, digamos, los mecanismos para que la sociedad civil, los sindicatos, movimientos sociales participen en las decisiones del CELAC. Recién aquí en La Habana han sacado el pronunciamiento donde hacen referencia a esto, pero es un proceso un poco largo y te voy a decir por qué es importante. En Europa, la Unión Europea, uno de los principales elementos que impulsan lo que se llama el rechazo de los ciudadanos a la Unión Europea, el euroescepticismo, es justamente que las decisiones en la Unión Europea están muy concentradas en la Comisión, en la tecnocracia. Y los ciudadanos europeos que se oponen o que critican y cuestionan a la Unión Europea, que no son pocos, estamos hablando de un tercio aproximadamente, básicamente reclaman la poca participación. La Comisión no consulta a los europeos sus decisiones fundamentales. Entonces, yo creo que en este desarrollo político que se ha dado en todo el mundo desde que se dieron las transiciones, no se está considerando que es fundamental la participación ciudadana en los procesos de integración. Y en América Latina creo que el CELAC haría la diferencia con la OEA, y parece que por ahí va con los acuerdos que han tomado, de comenzar a crear los mecanismos para que se dé esta participación. La OEA es básicamente un foro institucional entre estados y gobiernos donde los Estados Unidos y el Canadá tienen, por llamarlo de alguna forma, cierta calidad de veto, oculto, tácito. Las decisiones que se toman en el seno de la OEA muchas veces han venido condicionadas por la presión de la Unión Americana y sus intereses específicos. Aún así, la OEA, con los gobiernos nuevos que surgieron en la última década, tomó algunas decisiones, ¿no? Como por ejemplo retirar la expulsión de Cuba, ¿no? Con la oposición de los Estados Unidos. Pero bueno, es un foro que yo creo que tampoco hay que decir que hay que jubilarlo, no, de ninguna manera. La OEA tiene que estar ahí. Es el foro con la cual América Latina, Canadá y Estados Unidos interactúan. Pero está el foro latinoamericano, que sería el CELAC,
que además tiene antecedentes desde el Grupo de Río, Grupo de Contadora, Grupo de Río, etcétera, ¿no? Donde los latinoamericanos discuten los temas. Y voy a poner un ejemplo. Se ha tomado el acuerdo de Puerto Rico en el contexto del CELAC. Si hubiésemos estado en la OEA, los Estados Unidos lo hubiese vetado inmediatamente. Claro, pero en el CELAC ya se planteó, vamos a ver la posición de colonialidad que hay en Puerto Rico, el reconocimiento de que los puertorriqueños están en una situación colonial. Eso pues era inadmisible en el contexto de la OEA, pero en el CELAC ya se acordó. Va a ser uno de los temas. Uno de los temas de la agenda. De la agenda del CELAC. Déjame, bueno, importante sin duda, y sí, tienes razón, eso en la OEA hubiera sido impensable, en efecto. Así es. Después de la pausa, doctor Eduardo Bueno, regresamos en la parte final. La región es una región, evidentemente, de la liberación política, de comercio, una liberación social y cultural, y entendiendo los sentimientos, los pensamientos que vienen del sufrimiento de sus pueblos, cómo convertirlos en políticas y programas para el bien. Yo enfaticé la importancia de tener un mayor papel para mejorar los derechos humanos y promover espacios para que los ciudadanos tengan derecho a reunirse pacíficamente y asociarse, y traté los casos de detenciones arbitrarias que ocurren en Cuba. Bueno, regresamos, Eduardo Bueno León, en esta conversación sobre CELAC y sobre la cumbre de La Habana. Bueno, hay muchas cosas ahí que se pueden seguir discutiendo y analizando, pero bueno, hay muchos puntos, unos más importantes que otros, como puede pasar en un documento tan amplio de 80 y tantas especificaciones, de lo que acordaron, de lo que se vio, de lo que has contado. ¿Qué más remarcarías? ¿Qué otras cosas importantes encuentras de esta reunión de presidentes? Gestión integral de riesgos naturales. A ver, a mí me ¿qué es eso? Gestión integral de riesgos naturales. Es decir, hay una visión de que los desastres naturales en la región, y es una visión que recién está siendo reconocida, pero cuando uno lee la historia de América Latina, uno encuentra que los desastres naturales han tenido consecuencias políticas. Han puesto en marcha a veces revoluciones, han puesto en marcha a veces golpes de Estado, procesos democráticos, sustitución de gobiernos. No le hemos puesto mucho interés a esa dimensión de la relación que hay entre desastre natural y crisis política. A ver, está interesantísimo. Entonces, y luego pues aparece toda esta teoría del control de riesgos y del impacto de los desastres naturales en todo el mundo, impulsados por este teórico alemán, ¿no? Ulrich Beck, con su famoso teoría de la sociedad y el riesgo global. Él pues tiene esta idea que ya no estamos nosotros en una área y en una etapa de conflictos entre clases sociales, sino que los conflictos en el futuro va a ser por el reparto de los riesgos, desastres naturales o contaminación ambiental. Los presidentes en el CELAC han estado debatiendo estos puntos preparados por sus asesores, sobre todo lo que es la contaminación ambiental, ¿ya? En los últimos 10 años de crecimiento económico en Sudamérica, sobre todo en Perú y en Colombia, Brasil, el impacto negativo de la explotación minera ha sido tremendo. La contaminación de lagunas, de ríos, ¿no? La contaminación de valles. Y en Brasil y en Argentina, pues la explotación soyera con productos modificados también podría estar generando... Y a lo mejor en tus datos tendríamos que incluir a México, que en los últimos años ha tenido un desarrollo minero fuerte. Con consecuencias similares. Y en el caso de México mucho más grave, porque por lo menos en Perú y en Colombia existe la información cuantificada. Y aquí, por la sociedad, y aquí no. La intuición de que algo malo está pasando aquí, en materia ambiental. En YouTube ves uno que otro video que se logra colar, pero aquí con este asunto de libre mercado y que no hay regulación sobre las inversiones, se ha dejado hacer. El hecho es de que hay mucha contaminación por el crecimiento económico y sobre todo por la industria minera. Entonces, y la deforestación, ¿no? Son los dos grandes problemas. Y la contaminación del aire en las ciudades latinoamericanas. Bueno, entonces, ahora se acuerda introducir el tema en la agenda, porque no es un problema que pueda ser resuelto por países, porque es un problema que vincula inversión extranjera, que vincula comunidades locales, que vincula incluso fronteras y que vincula la relación entre países. Y entonces se va a hacer una especie de mapa, de agenda de riesgos, ¿no? De riesgos ocasionados por la contaminación ambiental, a efectos de que se tomen las medidas preventivas más adecuadas, que yo supongo luego impactarán en una legislación dentro de un esquema, por eso te decía, ¿no? Post-chavismo, de que
el trato con la inversión extranjera debe ser de regulación en el tema medioambiental, ¿no? Y no así tan de confrontación. Entonces, creo yo que este es un acuerdo importantísimo. Sí, de regulación más que de confrontación. De lo que se trata es de que se atempere el asunto y se vaya disminuyendo. Exactamente. Lo que hoy ya está registrado. Y además ahí con el reconocimiento de la participación de las comunidades, porque hay un problema también. La Organización Internacional del Trabajo, el famoso convenio 169, me parece recordar, obliga a los gobiernos a consultar a las comunidades cuando se hacen inversiones. Y eso es algo que no ha estado funcionando bien. En el caso de Perú, por ejemplo, el tema de Conga, ¿no? En Cajamarca, no se ha hecho todavía la consulta, porque Yanacona, la empresa que quiere explotar, sabe que si se viene la consulta la pierde. Entonces, este tipo de situaciones yo creo que van a ser por fin estructuradas, ¿no? En un marco general global para que los países comiencen a tomar posiciones, legislaciones comunes, que es un buen paso para el proceso de integración, y yo creo que eso es otro de los éxitos de esta cumbre, ¿no? Que hay que reconocerle. Muy importante lo que dices, desde luego, Eduardo Bueno León. Entramos en la parte final del programa y después de lo sucedido en esta cumbre, ¿qué perspectivas tendrías, o sea, para la siguiente cumbre, digamos, si los países que acudieron a la cumbre cumplen esencialmente lo que aquí se ha suscrito, ¿qué tendríamos que ver en la próxima? Bueno, yo creo que básicamente una evaluación de los logros, ¿no? Porque ya sería la tercera cumbre y obviamente, si bien las dos primeras fueron de de implementación del proyecto, yo creo que en la tercera tendría que haber ya una evaluación de cómo se está avanzando y de los tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver con expectativa y lógicamente hay que hacer un seguimiento. Y lo segundo es que la sociedad civil latinoamericana debe vincularse más a los acuerdos del CELAC, reclamar abiertamente su participación, ser consultados, crear las sinergias, como se dice en administración, por ejemplo, entre ONGs medioambientalistas, entre ONGs de derechos humanos, entre sindicatos que trabajan, por ejemplo, en la industria automotriz, en Brasil y en Argentina, las mismas empresas, ¿no? Y para ver la cuestión del salario, para evitar, digamos, las diferenciaciones salariales entre países que forman parte de un mismo acuerdo, que eso es algo que se tendría que hacer también aquí en México. Entonces yo creo que es importante que reconozcamos que el CELAC está abriendo instrumentos y que la sociedad civil tiene que comenzar no solamente a reclamar a los gobiernos, sino también a reclamar su participación en los instrumentos de concertación y de integración, que en este caso sería el CELAC. Pues ahí está este comentario con el que cerramos esta conversación. Eduardo, gracias por acudir a nuestra invitación esta noche. A ti, Carmen. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias al doctor Bueno León en esta charla. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles en este programa. Lo espero mañana. Pásela bien. La Organización de las Naciones Unidas presentó este jueves el resultado de un estudio mundial sobre homicidio en América Latina. Bueno, más bien el homicidio en el mundo, y América Latina sigue siendo la región con la tasa más alta del mundo por cada 100,000 habitantes. Más temprano conversé con Antonio Luigi Mazzitelli de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre cómo se realizó este estudio, qué comprendió, solamente cifras de 2012, y también lo que indican, lo que revelan estas cifras. Hay dos fuentes. La primera, que es el sistema judicial. La segunda, que es el sistema justicia o los Instituto Nacional de Estadística, como es el caso de México. Hay diferencias entre los dos. En algunos casos, los números de fuente del sistema de salud son más altos y en otros más bajos respecto al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque depende si hay o no un cadáver, si hay o menos una averiguación previa que ha sido abierta y un proceso judicial. En el caso de México, por ejemplo, los datos oficiales de Segov son inferiores a los datos de INEGI, del Ministerio de Salud. A ver, entonces vamos a, si te parece, parte por parte. Honduras aparece como el país más violento de América Latina, con una tasa de 90.4. Sí. 90.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Sí. Uno pensaría, por toda la guerra contra el narcotráfico en México, que sería uno de los más violentos, pero no, está como el 10º, si no estoy mal, ¿no? Está a 21.5 con los datos de INEGI. Por atrás de República Dominicana, Brasil, sí, Puerto Rico, en fin. 21.5 México, datos del INEGI entonces. Datos del INEGI. El dato oficial de Segov es 18.7
6, si no me equivoco. Y lo repito, eso se refiere al año 2012. 2013, tanto en Honduras como en muchos de los países de Centroamérica y México también, hubo una reducción de los homicidios. ¿Se nota una...? Sí. En México los datos oficiales ya mencionan una reducción en 2013, lo mismo en Honduras, lo mismo en Guatemala, en El Salvador, en donde el informe habla también del impacto que tuve la tregua entre las pandillas, mientras que en Honduras se hizo algo parecido que no tuvo el mismo impacto desde el punto de vista de la reducción de los homicidios. Claro. ¿Está vinculado esta violencia en Honduras a las pandillas prácticamente? A las pandillas y al crimen organizado, como también el informe trata de hacer una análisis histórica de lo que han sido las tendencias que han generado esa violencia. Y seguramente un pasado con mucha violencia también es generador de violencia. Generalmente, pero cuando analizamos el contexto en particular centroamericano del continente de las Américas, uno de los factores es la presencia del crimen organizado, el crimen desorganizado, y por esto también la debilidades institucionales. Claro. Una policía más presente que ocupa el territorio seguramente tendría un impacto sobre el uso de la violencia. Estamos hablando también de que es América es la región más violenta del mundo, y Centroamérica debe ser también, pues obviamente, de las regiones ya más particularmente más violentas. En Centroamérica estamos hablando de una tasa de homicidio en 2012 alrededor de 27 por 100.000 habitantes. Y otro dato de verdad que a mí me impactó mucho estudiando el informe es que en las prisiones de las Américas la tasa de homicidio es 3 veces más alta que la tasa de homicidio afuera de las prisiones. Eso quiere decir de verdad que las prisiones siguen siendo un lugar en donde se genera y se educa la violencia. Exactamente, yo creo que no puede estar más claramente expuesto, como lo acabas de decir. Ahora, hay crimen organizado en Rusia, hay crimen organizado en Italia, hay crimen organizado en todo el planeta, hay crimen organizado. ¿Por qué en América es más violento, en Centroamérica, para ser exactos? Aquí el informe hace un análisis muy interesante. Dice, la presencia del crimen organizado puede ser un facilitador de la violencia y de los homicidios, pero no hay una relación necesariamente directa. Eso es, como tú justamente estabas diciendo, la presencia, hay áreas de alta densidad de crimen organizado que tienen tasa de violencia muy por abajo. Entonces hay otros factores que generan la violencia, son factores históricos, la circulación de armas, la pelea entre grupos criminales, mientras que, por ejemplo, sabemos muy bien que el dominio territorial de un grupo criminal no genera necesariamente violencia, al contrario, puede llevar a una reducción importante de lo que son las tasas de homicidio y las tasas de violencia. Entonces no hay esta relación directa. Antonio, muchas gracias por presentarnos estos datos. Gracias a ti, Mario.